el concurso del borde costero Santo Domingo y recientemente también la nueva sede de la Alianza Francesa en Chicureo, en Chamicero, y varios otros reconocimientos. Así que encantado, Cristóbal, de estar también acompañándonos en esta conversación y bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Oye, gracias por esa presentación. Está bien, está bien. Mientras preparábamos este conversatorio, Humberto dijo, pucha, me encantaría hacer referencia a esas obras que uno lleva en el corazón y que así como el ladrillo siempre se ha destacado por su calidez, da gusto volver a revisar. Así que no sé, Humberto, si partir preguntándote quiénes son tus referentes en el uso de este material en Chile y en el mundo. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a la universidad por invitarme de nuevo a la casa, que siento como propia. Sigo haciendo clases en la Universidad de Chile ahora, pero durante 12 años tuve muchos largos colaboradores en mi oficina. Vinieron de esos años de enseñanza en Concepción. Así que un saludo a todos ellos. Varios de ellos están conectados, de hecho. Gracias. En los referentes de ladrillo que surgen inmediatamente 4 nombres a nivel latinoamericano y uno chileno, don Fernando Castillo, con quien tuve la oportunidad de trabajar. Y partiendo de norte a sur, yo creo, no sé si tenemos imágenes, de Carlos Mijares, mexicano, gran maestro del ladrillo, contemporáneo también de Rogelio Salmona de Colombia, que nos enseñó el uso del ladrillo y de una manera muy estructural y muy lúdica al mismo tiempo. Carlos Mijares estuvo varias veces en Chile, de hecho hizo un proyecto para Fernando Castillo en La Reina cuando era alcalde, hizo un proyecto aquí en Santiago que no se construyó, pero es un gran referente para toda nuestra generación. Carlos, en México hay muchos referentes mexicanos. Hoy día, después hablaremos de la parte contemporánea del ladrillo, hoy día hay otro referente, que es un muchacho joven, Mauricio Rocha, que también ha estado en Chile, que trabaja el adobe, por ejemplo, y trabaja el ladrillo, de un modo muy, muy contemporáneo. Después, siguiendo de norte a sur, tenemos en Colombia al gran Rogelio Salmona, arquitecto colombiano ya fallecido, maestro de toda nuestra generación, amigo también de Cristian Bosa, de todos los chilenos, Cristian Fernández Cox. Él trabajó 9 años con Le Corbusier, donde aprendió a conocer fundamentalmente el hormigón y los materiales que usaba Le Corbusier, pero cuando vuelve a Colombia, él no se transforma en una sucursal del estudio Le Corbusier, sino que él busca su lenguaje propio y empieza a desarrollar proyectos propios, y desde el día 1 él descubre que el ladrillo es un material más propio de Colombia que el hormigón, que era más propio de lo que estaba haciendo Le Corbusier en Francia, en el mundo y en la India, que a él le tocó trabajar. Entonces ven el ladrillo una oportunidad de trabajo por el costo, por la artesanía, por la manera como se trabaja la tierra en Colombia, y prácticamente toda su arquitectura, hasta que él fallece, con edificios de mucha sofisticación material y espacial, están basados en el ladrillo. Él es un gran referente, un gran amigo y que nos enseñó mucho, mucho. O sea, creo que podríamos estar largas horas hablando de Rogelio Salmona, que su calidez humana además y su legado en América Latina persiste por mucho tiempo. Hay una fundación que lleva su nombre y que promueve el conocimiento de su arquitectura y el uso del ladrillo también. Y siguiendo de norte a sur antes de llegar a Chile, tenemos en Uruguay al gran referente no solamente de la arquitectura, sino que de la ingeniería del ladrillo a nivel mundial, que es Eladio Dieste. Eladio Dieste, uruguayo. Yo tengo mucha relación familiar, tengo hijas que hasta el día de hoy viven en Montevideo, voy mucho a Uruguay, me tocó conocer a Eladio Dieste, y él es ingeniero de formación, uruguayo, de origen alemán, pero uruguayo, y que él innovó en la materia estructural del ladrillo, haciéndolo competir con los galpones de acero, o sea, algo que nadie podría imaginar. Él ganaba muchos de los concursos de licitaciones que se hacían para construir fábricas, le ganaba a los galpones metálicos, por costo, con membranas de ladrillo que hoy día son objetos de arte. Capillas de muy bajo costo, haciéndolas muy artesanalmente, porque los curitas que le encargaba la iglesia no tenían plata para hacerlo, y para hacer una gran iglesia, y hoy día son monumento de la humanidad. Está a punto, de 14 obras del Eladio Dieste están a punto de ser declaradas monumento de la humanidad por la UNESCO. Han estado candidatas ya un par de años y seguramente lo van a lograr. De hecho, en España han replicado 2 iglesias de él, de la famosa iglesia, las replicaron en España.
Imagínense, yo creo que nunca, nosotros hemos replicado mucha arquitectura europea en Chile, en nuestra tierra, pero nunca yo había sabido de que Europa replicara una obra latinoamericana. Y hay dos iglesias de él hechas en España, una en Alcalá de Henares. Y Eladio Díaz innovó el cálculo, innovó la manera de construir el ladrillo y lo hizo trabajar de una forma en que ya se acerca a un modo más contemporáneo de uso, que es no darle solamente una misión estructural en lo que en la compresión se trata, que es la historia del ladrillo, lo que decía Pablo, miles de años el ladrillo trabajó solamente en la compresión, por masa, y de ahí viene, ¿verdad?, el arco, la bóveda y la cúpula, que todos son familiares, todas formas, digamos, de salvar grandes luces en base al ladrillo trabajando a la compresión. Pero Eladio Díaz hace una innovación y lo hace trabajar también a la tracción. Y hace membranas de ladrillo y lo usa celosías y lo hace centros comerciales, copas de agua, torres, fábricas, puertos, una cosa impresionante lo que hace este tipo. Realmente un referente a nivel mundial. Y yo alcancé a conocerlo, a entrevistarlo, y un día le pregunté, aquí en Chile, le dimos un premio, en el SAL, en la Casa Central de la Católica, le pregunté si él, porque esa estructura a nosotros como país sísmico nos llama la atención por la ligereza, y le pregunté si él podría atreverse a hacer una obra de esa en Chile, y si le daba el cálculo. Y él me contestó que él no había construido nunca en un país sísmico como Chile, pero que él lo había estudiado desde el punto de vista de cálculo y le daba, o sea, matemáticamente él dice que sí es posible, porque me explicó justamente que él hace trabajar el ladrillo también a la tracción. Algunos de estos elementos tienen fierros por dentro, no son solo ladrillos, tienen pero una cantidad ínfima, mínima. En general el ladrillo que está trabajando estructuralmente. Y él me dijo que desde el punto de vista matemático sí se podía. De hecho, uno de los libros de él tiene todas las fórmulas matemáticas. O sea que alguna vez habría que experimentarlo, ¿no? Para poder ver si realmente, Qué porque bonito. sería un gran logro. Qué bonito lo que dices, Humberto, porque viene también, el martes comentábamos con Hernán Levy sobre la tradición de la bóveda catalana, el mismo Gaudí, que también trabajó con los paraboloides hiperbólicos y bóvedas de ladrillo estructural. O sea, claramente hay una tradición y una sincronía, digamos, entre la alta ingeniería, por así decirlo, y el más rústico de los ladrillos, que es muy bonito y se mantiene hasta el día de hoy. Oye, Humberto, tú nos enviaste una serie de imágenes de algunos referentes que queremos compartir y que vayas comentando también un poco de cómo han sido estas influencias en tu carrera y obviamente, no sé si ves en pantalla ahí a nuestro Fernando querido Castillo, sí lo veo. ex rector, ex intendente, Sí. ex alcalde, premio nacional y gran persona, don Fernando Castillo Velasco. Cuéntanos un poco cómo fue la relación con él y por qué, y en la medida que van pasando las imágenes, vas comentando un poco por qué nos enviaste estas imágenes. Qué lindas imágenes. Fotografía histórica. Yo lo conocí en Londres, cuando ambos coincidimos allá, el año 75, con Cristian Bosa, Fernando Monte, nos conocimos en las mismas circunstancias. Él pasó 2 años en Inglaterra, allá nos conocimos, vivía en Cambridge. Él ahí también amó al ladrillo, porque conoció la tradición inglesa, conoció a Ralph Erskine, otro maestro de la arquitectura y del ladrillo, y de hecho, a la vuelta a Chile, él se pone ladrillero, y su vida anterior, que está ligada al movimiento moderno, y como sabemos, a la oficina... O sea, ese paso por Escocia, digamos, por Inglaterra, fue después de las grandes obras de las Torres Tajamar, la Unidad Portales, etcétera. Él va y aparece este encantamiento con la textura del ladrillo, como dices tú, de Erskine, bueno, claro, y todos los que en esa época... También. Sterling también trabajaba mucho el ladrillo en esa época. Claro. Esa combinación que hace el ladrillo con estructuras metálicas, ¿no? Como invernadero. La tradición inglesa del ladrillo y de las fábricas, de las industrias. No, fantástico eso. Él se ve contagiado, digamos, por eso, y vuelve a Chile a hacer obras de las comunidades que hace, los edificios que hace, son todos de ladrillo. Y tuve la oportunidad después de trabajar con él, así que un gran maestro. Y estas fotos que estamos viendo son de una gesta heroica, tanto en lo material, el ladrillo, como en lo social, porque es un experimento social pocas veces visto en Chile, que es acoger al sector más vulnerable de la comuna de La Reina, donde él era alcalde, y en vez de expulsarlo, como muchas comunas han hecho, él los acoge, consigue un terreno en la periferia de La Reina en este momento, está en el límite con Álvaro Casanova, este terreno, y la gente se organizan los vecinos
y construyen estas casas con autoconstrucción y con sus propias manos hacen los ladrillos. Los hacen los ladrillos y hacen los ductos de alcantarillado también. O sea, hacen pequeñas fábricas. Ahí está el plano, Claro, hecho por arquitectos de la Católica, Renato Pará, y estudiantes que eran en ese momento Eduardo San Martín, Enrique Brown, que siendo estudiantes dirigen este cuerpo de trabajo, que fue una gesta, como digo, heroica. Hasta el día de hoy es una gran comunidad social de vecinos de La Reina que han podido mejorar su estándar de vida gracias a este hecho de hacer esta villa y hacerle además un parque industrial, parque verde, o sea, todo el equipamiento que se requiere para la vivienda social. Así que muy lindo poder compartir estas imágenes. Sí. Oye, antes de volver a los referentes y los recuerdos de don Fernando Castillo Velasco, porque después también vamos a hablar algo de su obra posterior, digamos, como las comunidades, etc. Bueno, yo también tuve el honor o el privilegio de conocer a don Fernando ya más avanzado en su edad, digamos, cuando estábamos empezando a armar Elemental con Alejandro Aravena, y uno de los referentes para nosotros de vivienda incremental fue precisamente la Villa Andalucía. Así es. Este proyecto de vivienda social en Quinta Normal, donde él, digamos, construye la cáscara y garantiza un espacio máximo habitable en ladrillo para que luego después las familias los vayan terminando por dentro. Y ahí claramente uno se da cuenta de la potencia del pensamiento de don Fernando, que al final uno no inventa nada, sino que va heredando y aprendiendo de los grandes maestros. Cristóbal, no sé si tú conociste a don Fernando o no, probablemente sí, porque yo creo que hay ahí cercanías familiares, digamos, por tu padre, pero cuéntanos un poco ¿cuáles sientes tú que también son como los grandes referentes del ladrillo en Chile, antes de que esto se convierta en un homenaje a don Fernando, pero claramente no podemos no hablar de él? No, claro. No, estaba pensando, Pablo, una cosa, más que hablar de referente, estaba escuchando al Beto como hablaba de esa época de la arquitectura en Chile. Qué buena época, qué tremendos arquitectos todos ellos. Estaba acordándome de Germán Brandes también y de Horacio Borgheresi y de varios otros próceres que hicieron mucha arquitectura y mucha arquitectura pública también, de calidad. Y que es muy bonita. Penderecki, Sartori, hay tantos. Todo es un universo enorme de arquitectos chilenos que todos y cada uno de ellos merecen tremendo homenaje. Lo miraba como súper entretenido, que además que de avanzada ese proyecto que tú decías, Beto, ahí en La Reina, en las circunstancias de hoy en día, cuando se están discutiendo estas reinserciones de terrenos del MIMBU en diferentes partes de la ciudad, que ganas de volver a reconstruir con esa misma calidad y con ese mismo cariño, con ese mismo oficio, en donde se integran todos en una participación mancomunada por tener una mejor calidad de vida. Lo encontré muy bonito ese referente. Esa participación real, ¿no? De la comunidad. Sí, o sea, realmente una cosa que sí, hoy incluso sería vanguardista hacer ese experimento social. Sí, no, súper bonito. Y respecto a la pregunta tuya, Pablo, de los referentes, bueno, mira, se me viene a la cabeza y yo quizás como más joven acá en la mesa, tampoco tanto más joven, recordar toda la expansión de la zona oriente en sus inicios con todas estas casas de Sanfuente en Jardín del Este, Jaime que eran, Sanfuente, gran valor. Pues, Jaime Sanfuente, todas estas de albañilería con las cadenas, casas de bajo costo que hoy día están en el barrio más caro de Santiago. Y una gran época de nuestra arquitectura, casas enteras de un piso, con patio, casas jardín, una época súper bonita que construíamos con lo propio, en donde incluso no quedaba solamente las viviendas, sino que ya más avanzada la época del 80 se extendió a los centros comerciales de Vitacura, en todo el ejemplo, el mejor ejemplo del pueblito inglés de Enrique Brown y de San Martín también, Pascal. Y Pascal, en donde, como lo comentábamos el otro día, Pablo, cuando conversábamos, que se genera este uso mixto, en donde se mezcla la vivienda con el comercio, con las pasarelas, un proyecto totalmente integral, con un diálogo a una escala doméstica, con el barrio en su entorno, súper bien, súper prudente, súper ajustado. Ya me gustaría como resaltar esa época en donde construíamos con lo propio, todavía no teníamos estas importaciones de tecnología y eran materiales súper propios y vivíamos de lo más bien con eso, y que hoy día uno mira para atrás hasta las series de televisión como en los 80, que se ven siempre la presencia del ladrillo, era una época súper chilena, muy bonita. Sí, cierto.
Oye, y más allá de Castillo Velasco, cuando, como bien dicen ustedes, se empieza a trabajar el ladrillo ya no solo en cuanto a la compresión, sino que también como elemento de fachada y otras aplicaciones. ¿Cómo has visto tú esa evolución, Humberto? Y no sé si también quieres mostrar algunas otras imágenes de los proyectos que nos habías recomendado. Sí, podríamos mostrar una imagen Eso, para amarrarla con la conversación anterior eso, del genial. conjunto Entonces, Manantial. eso, Valentina Aguilera, que es nuestra coordinadora aquí de extensión, va a poner en pantalla y tú le vas diciendo pasa para adelante, para atrás, etc. Claro, el conjunto Manantial que hicimos con Fernando Castillo, algunas de las obras que hicimos con Fernando. Esta Ese, es una ¿verdad? de las más grandes en cantidad de viviendas. Es un conjunto de ladrillo, en verdad parece una comunidad más, por el tipo de casa y por el tipo de cómo se ha desarrollado, pero en verdad, es un proyecto inmobiliario de una empresa que contrató a Fernando y Fernando me invitó a mí para hacer un conjunto de 150 viviendas en un terreno que está en la parte alta de Concón, encima de los Romeros, y aplicamos los mismos conceptos que aplicaba Fernando en sus comunidades, pero no es una comunidad organizada, sino que se vendieron, digamos, a cualquier vecino, y hoy día es una comunidad que ha respetado todos los... Esto no es vivienda social, claro, es vivienda clase media. Hay como 3 o 4 tipologías de vivienda, más unos pequeños edificios de apartamentos, pero la particularidad que tiene esto, amarrándolo a la conversación anterior de Cristóbal, es que aquí también pusimos en experimento, digamos, para nosotros, ¿no? El tema de la vivienda incremental. Estas viviendas no están totalmente terminadas. La cáscara está terminada, pero todas tenían ampliaciones, y yo creo que hoy día el 100% van a estar ampliadas. Generamos dobles alturas, pero en lugares estratégicos, living, por ejemplo, living comedor de doble altura, pero conectado con un posible puente y con dimensiones de espacios que pudieran ser trabajados manualmente, con vigas de madera, o sea, con luces de 320, etcétera, de manera que la gente lo pudiera hacer con sus propias herramientas, no recurrir a una empresa. Yo creo que hoy día están todas ampliadas. Qué Y se notable, porque se mantiene la integridad del conjunto, porque no se exacto, llena de cuchitriles y cototos, sino que se claro. hace todo hacia adentro. Y es el mismo principio que aplica hoy día elemental, digamos, pero Claro. estaban las ventanas puestas y el techo y los muros. Mira Y tú. eran Y esas además muy cuatro. bonito, Beto, el juego de la traba, mira los antepechos, ¿ah? Sí, Sí, los ponen verticales. Sí. ahí Dicho nos otra agarró cosa, ya una norma sísmica, porque la norma sísmica en Chile va avanzando y ha sido muy castigadora del ladrillo, entre comillas, ¿no? Porque claro, se le da una misión al ladrillo como de pura compresión nomás. Entonces, aquí el hormigón, esto está por cálculo, mucho más hormigón que el que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Entonces nos obligaron a poner mucho, mucho hormigón. En las primeras obras, Fernando, hay menos. Yo también he hecho obras con mucho más ladrillo que esto, pero ahí nos agarró una norma recién ajustada. Pero mira, se ha dado muy bien la proporción de espacio público y espacio privado aquí. Esos principios vienen de las comunidades. Esta fuente la diseñó María Marner, la hermana de Carlos Marner, mira qué gran bonito. muralista, la que hizo el mural de la piscina Tupahue. Aquí el área pública es enorme y es totalmente privada, o sea, dejamos los autos en la periferia del conjunto, todos los autos fuera. Y todo el interior es peatonal, todo esto es peatonal. Entonces los autos no se cruzan con la vida cotidiana. Prácticamente uno no los ve, los autos. Hice un pequeño parque, no, realmente hoy día es un conjunto de... Ahí está el conjunto. Mira. No, qué impresionante cómo el diseño te genera una atmósfera, un ambiente y se autorregula al final. Yo creo que Sí, dejando las ampliaciones donde deben hacerse y dándole un carácter y un sentido de comunidad a gente que no eran parte de una comunidad, claro. Esta los era la terminó, maqueta de digamos, venta. Estas uniendo maquetas estaban en la sala de y venta. cohesionando. Notable, notable. Claro. Y la gente, yo me acuerdo, llegaba a preguntar, oye, ¿y los muros los van a dejar así o los van a estucar? No, no. Bueno, que ese es uno de los grandes dilemas del ladrillo, que Sí, probablemente es de los materiales que requieren menos mantención, pero muchas veces la gente tiende a estucarlo. Acuérdense en los 80 lo que fue la locura de la martelina, ¿ah? exactamente. Que terminó con edificios con fachadas llenas de hollín y sucias que no se podían mantener ni limpiar, y Sí, siendo el ladrillo tan resiliente. sí.
Y para contestar tu pregunta, si quieres vamos a una obra más contemporánea y mostramos, por ejemplo, una obra de Campodónico, la la capilla capilla. esta. Ujú. Es una obra de un muchacho joven, arquitecto argentino, Nicolás Campodónico, que hizo esta capilla, que es como un homenaje mortuorio para su familiar, creo que una abuela. Hizo esta capillita en un campo en Córdoba, en una parte en que se encuentra el campo con los árboles, con el bosque, y hace esto de puro ladrillo, pero aquí el ladrillo adquiere una dimensión, yo diría, poética. Aquí no hay un gran alarde estructural, ni estamos hablando de proezas como las que hacía Eladio Dieste, ni todo lo que aportó Rogelio Salmona en lo suyo, pero esta capilla, que es muy, muy pequeñita, no llega a los 100 metros cuadrados, creo que tiene 92 metros cuadrados, lo que hace es darle esta poesía, trabajar con elementos básicos, que es la tierra cocida, el ladrillo, y trabaja con la luz y con la tarde, con el atardecer. Ahí está la secuencia. Hay unos videos en YouTube que son impresionantes de cómo recorre la luz. Y tiene una cosa que él se hace cargo del símbolo de la cruz como un elemento simbólico, la cruz como símbolo de la Iglesia Católica, como durante el día el paso de la luz marca la cruz, como si fuera una especie de vía crucis durante el día. Entonces hay dos elementos que son palos, la verdad que son unas maderas que están puestas en un lugar estratégico, en que el sol proyecta una sombra y la horizontal con la vertical, en la medida que pasa el día, se van juntando. Y al final del día, cuando se posiciona una cruz de pura sombra en el centro de la capilla. Y ahí empieza a morir el sol. Es una cosa impresionante, de una belleza y el ladrillo aquí tiene mucha, la calidez, la estructura, esta cúpula, ¿no? Ahí se ve el video. Ahí se ve. Ah, qué bueno. El video. Mira, Claro, es un poco lo que el lunes conversábamos también de cómo Louis Kahn se refería al ladrillo cuando le preguntaba al ladrillo, un ladrillo quiere ser algo más que solo un ladrillo a través del arquitecto puede convertirse en un templo, en un monumento, y es impresionante cómo un material tan simple y una cosa que cabe en la mano, que cualquier albañil en cualquier localidad del mundo puede utilizarlo, construirlo, puede llegar a cosas tan sublimes como esta capilla de Pondera. Eso es lo lindo, que es tan básico que es como tú dices el ladrillo, y tan sublime y tan sofisticado que puede llegar a hacer trabajo aquí con la luz. Notable. Bueno, yo quiero hacer una infidencia porque nosotros habíamos invitado a Nicolás a participar del evento de premiación y él está dispuesto a venir y todo, pero va a depender del coronavirus si es que lo vamos a tener en Chile en noviembre o no, pero de todas maneras nos va a acompañar para la premiación mostrando un poco su obra y su trabajo, que es realmente notable, y es otro de los arquitectos jóvenes emergentes latinoamericanos que no solo en ladrillo, sino que con otros materiales también están haciendo obras muy interesantes. Claro. Y Cristóbal, y desde la perspectiva de una oficina joven que está abriéndose camino, que está empezando a tener proyectos grandes, etcétera, pero al mismo tiempo también algunos proyectos muy cuidados y muy finos, ¿verdad? Como el proyecto Toesca, que no sé si puedo hablar de él todavía, pero ¿cómo han visto ustedes el trabajo del ladrillo en la oficina? Mira, súper buena pregunta, porque luego de pasar esa época que hablábamos anteriormente, la pregunta anterior de los 80, que teníamos todo el ladrillo a la vista, en los 90 nos preocupamos de taparlo, y ahora en los 2000, con toda esta cosa, como que viene esta corriente que viene de Europa, en donde el material vuelve a tomar una importancia súper fuerte, se empiezan a trabajar obras con textura, en donde el material empieza a tomar una relevancia de su textura. Estaba mirando mientras miraba la capilla de Campodónico, yo miraba la capilla de Eero Sarin en el MIT. Sí, que es muy bonita, es súper bonita. Sí. Y me quedé espectacular. Y me quedé pegado pensando en el tema de la textura, de la expresión del ladrillo. El ladrillo finalmente lo que viene a darnos es un muro expresivo, ¿ya? Y si lo quisieras conectar un poco con la obra que estamos haciendo nosotros ahora, dentro de los destinos que hacemos en la oficina, nosotros hacemos mucho rescate patrimonial. Hemos trabajado en proyectos públicos como el Mercado de Talca, en donde desvestimos los muros y dejamos los ladrillos a la vista,
incorporando la tecnología de las estructuras metálicas para poder salvar las luces correspondientes y generar una expresión absolutamente contemporánea. Está también este proyecto de Toesca, una casona antigua de una fundación religiosa, en donde nosotros la transformamos en departamentos, en unidades contemporáneas, con espacios abiertos, y incorporamos un edificio nuevo atrás. Y en el minuto que tuvimos que sumar el edificio contemporáneo atrás, nosotros teníamos alguna alternativa, siempre bajo la restricción de lo que da el Consejo Monumento, pero optamos por empatar el antiguo y empatarlo en textura, altura y proporción. ¿Ah? Manteniendo las mismas proporciones de estas casonas antiguas, sumamos este edificio contemporáneo atrás, generando departamentos de buena altura. ¿Ah? Que eso es muy bonito, y el ladrillo ahí nosotros lo estamos dejando en su máxima expresión, o sea, lo estamos dejando visto, estamos resolviendo ciertos temas térmicos, que otro punto que es interesante conversar, que es una deuda que tiene el ladrillo, que son los temas térmicos, pero que hoy día entiendo que de la mano del IDM se están buscando algunas soluciones, que nosotros en ese proyecto puntual lo estamos evaluando a través de dobles muros o sumando el volcapolo, el polillip por dentro, pero que no es la idea. En el fondo estamos peleando por dejarlo en su máxima expresión, porque creemos que junto a este edificio patrimonial tiene que sumarse un conjunto en donde se ponen en valor ambos dos proyectos, uno desde su antigüedad y el otro desde su contemporaneidad, y haciendo una labor importante por rescatar nuestro patrimonio junto con las tendencias inmobiliarias y con los requerimientos de la ciudad moderna, en el fondo, porque el rescate patrimonial en Chile no es fácil. La norma actual para el rescate patrimonial no es muy conveniente para los desarrollos más comerciales, y muchas veces se requiere de esos desarrollos para poderlos rescatar de buena manera, y no solamente a través de donaciones o fundaciones que terminen siendo museos o cosas culturales. Entonces estamos en esa labor, en esos dos proyectos, que es bien interesante, en donde se ve contrastado el ladrillo histórico, ese ladrillo de todas estas edificaciones patrimoniales, con el ladrillo contemporáneo, y el ladrillo contemporáneo en su expresión más rústica, ¿eh? En su expresión más expresiva, como vale la redundancia. Déjame comentar a propósito de lo que dijiste, que antes mencionaste a Jaime Sanfuente, gran arquitecto, que puso en valor el ladrillo pintado blanco, ¿no? Sí, pintado blanco, marcó todo un estilo. Yo trabajé muchos años con Pedro Murtiño, y las primeras casas de Pedro eran siguiendo esas, y de Cristian Fernández también, esas tendencias. Sí. Pero me acordé también de que lo que tú acabas de hacer, de desnudar muros, quitarle el estuco y dejar el ladrillo, eso lo hizo por primera vez, así para nuestra generación, Cristian de Grote, en el Mercurio de Valparaíso. Claro. Fue toda una revelación, así, pero fue una maravilla. Íbamos en caravana a ver ese proyecto. Porque el Mercurio de Valparaíso es un edificio que está en la City de Valparaíso, muy neoclásico, muy amanerado, lleno de cornisa, y Cristian de Grote lo interviene con su actitud moderna, desnuda los muros del fondo, la piedra, el cerro incluso, la deja a la vista. Le crea unos altillos metálicos y deja el metal desnudo. No, es fantástico ese proyecto, realmente. Y por fuera sigue siendo el edificio neoclásico que lo es, ¿no? Sí, una maravilla. Y para ir cerrando un poco la idea, también el ladrillo tiene esa connotación que es como bien latinoamericana, es como bien nuestra, ¿eh? Tiene como una cosa que es raro cuando uno lo ve en los proyectos de Europa, porque lo es como más lejano, pero yo lo siento, al menos, no sé si es una sensación mía, pero lo siento muy, muy, muy latinoamericano, muy propio, muy sudamericano. No sé qué piensan ustedes. Bueno, Hernán Levy, el presidente de Cerámica Santiago, contaba el martes que el ladrillo, pese a existir en todo el mundo, porque hay cultura que tú vas, país donde tú vas, está el ladrillo no puede viajar más de 800 kilómetros desde donde se produce hasta donde se construye, porque si no los costos de traslado ya no lo hacen posible, porque estás trasladando aire y tierra. Entonces, qué bonito que un material tan ubicuo, tan universal, tenga algo tan local, que finalmente es imposible, o sea, es muy caro importar ladrillos de Colombia, donde se hacen ladrillos increíbles, porque hay toda una tradición. Lo mismo en Argentina, ¿para qué hablar de la terracota italiana, digamos? Pero y tiene una cosa muy local, y eso local también tiene que ver con
con la raigambre que tiene en la cultura constructiva. O sea, el albañil, acuérdate que viene de la tradición del mason, y los mason son los albañiles errantes europeos que construyeron la iglesia, y de ahí surge la masonería, y hasta Winston Churchill se entretenía los fines de semana haciendo muros de albañilería, de ladrillo. Su hobby era ser albañil. Entonces, es una cuestión que está en todas partes, es muy presente. Y uno de los temas y de los desafíos, yo creo que también como arquitectos tenemos que ver es cómo se preserva esa artesanía y esa mano de obra de los albañiles. Porque así como en algún momento perdimos a los que hacían la marquetería o yeso, etcétera, claramente, digamos, como bien dices tú, Cristóbal, hay una necesidad de los arquitectos más contemporáneos de volver a lo táctil, a lo tectónico, al material que no necesariamente deje de ser industrial, porque el ladrillo hoy en día que usamos nosotros es un ladrillo industrial, pero que mantenga esas cualidades fenomenológicas y al mismo tiempo que reviva tradiciones. Yo creo que es muy importante lo que está en juego. Sí, déjame comentar un tema. ¿Puedo? Sí. Sí, Beto, por favor, adelante. Un tema que amarra con la contingencia actual que está viviendo el mundo a raíz de la pandemia, y que esta mirada que tú dices, que parte de esta reflexión regional de América Latina y del traslado, el tema del transporte del ladrillo, y no solamente del ladrillo, de cualquier material, hoy día empieza a ser importante, primero por los costos involucrados, y segundo por el gran golpe a la globalización que ha significado esta crisis. O sea, todos los países, incluido Chile obviamente, estamos repensando este modelo económico que nos ha hecho tanto depender de la globalización, depender de recursos que no producimos, desde la energía, ¿verdad?, hasta las cosas básicas, hasta mascarillas, o sea, no sé, respiradores, o sea, no sabíamos hacer nada, nos dimos cuenta, y le pasó a muchos países, ¿no?, que se van especializando en una cosa, en el caso nuestro es cobre, vino, forestal, qué sé yo, y no sabíamos, toda nuestra industria que alguna vez desarrollamos se fue perdiendo. Bueno, hoy día el mundo está repensando eso, y seguramente los países van a hacer una combinación de depender de productos de otros, pero también de tener elementos de subsistencia propios, porque esto que pasó puede volver a pasar, por una pandemia, por un apagón de internet, por lo que sea. Este mundo hemos descubierto la fragilidad que tenemos. De hecho, estamos todos encerrados en nuestras casas haciendo este foro, cuando podríamos estar todos juntos conversando y después salir a comer juntos. No podemos hacer eso, porque este golpe es tan fuerte que nos va a hacer revisar eso. Y eso se va a expresar en las obras. No vamos a poder soñar con paneles que vienen de no sé dónde, que vienen puros, que todo viene en contenedores, que todo está automatizado. Yo creo que va a haber un renacimiento de este tipo de obras que tienen un sabor local, obligado por las circunstancias. Así que creo que es una reflexión que vale la pena empezar a hacerse, digamos, con todo lo que somos capaces de producir. Y Chile somos bastante ricos, afortunadamente, en recursos. Tenemos madera, tenemos tierra. Y eso es lo otro, que son recursos que no son excluyentes. El martes hablábamos el lunes. ¿Cuándo fue que nos entrevistó Gendelman, Cristóbal, en Santiago Adicto? El lunes. Él decía si el peor enemigo del ladrillo era el hormigón armado, no sé qué, y le decíamos que no, que son los mejores amigos. O sea, tú ves, Humberto, el proyecto en Concón que mostrabas tú, la sincronía entre la albañilería reforzada, digamos, con pilares de hormigón, con dinteles, pero al mismo tiempo con el ladrillo, lo mismo con la madera, las combinaciones de materiales que se pueden hacer con ellos son magníficas, y lo único que hacen es agregarle valor a la obra. Sí, quería complementar una cosa, además de toda esta cadena productiva que es bien local, que no se puede desplazar 800 kilómetros, qué sé yo, que lo hace a la vez ser un material súper sustentable, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad en el Fondo de Productividad Local, generativa de empleo, de todo este rollo que hay. No quería dejar de fuera la conversación también esta expresión del ladrillo en términos contemporáneos a través de la filigrana, de esta expresión de nuevas maneras que no son solamente su mejor conducta estructural, sino que también es el vestir la obra y cómo se viste con esta expresión del ladrillo sin dejar de lado los códigos contemporáneos y la actitud contemporánea. Hay súper buenos ejemplos de obras contemporáneas en donde con el uso del ladrillo, que es este material tan antiguo, siguen siendo súper vanguardistas en el fondo.
Podríamos pedirle que nos muestren la obra de Giancarlo Massanti, el Hospital Santa Fe en Bogotá. Eso. Ni que hubiéramos estado coordinados, ¿eh? Ah, sí, estamos súper coordinados. Vale, si tienes el hospital por ahí, ahí viene. Excelente. Qué coordinación, pero Muy bonito proyecto. estamos por un programa de televisión, ¿no? Sí. Bueno, es que de a poco hemos ido aprendiendo a adaptarnos y eso es lo bonito de la Sí. arquitectura también, que somos resilientes hasta el mundo online. Oye, cuéntanos un poco de este proyecto, porque ahí se ve claramente la filigrana de la textura. Claro, Giancarlo Massanti es uno de los arquitectos jóvenes talentosísimos de Colombia, que le ha tocado partir la historia de la arquitectura del ladrillo en Colombia en dos, digamos, hay un antes y un después. Hay una época Salmona, digamos, y una época Massanti con este y otros proyectos. Y un tipo de unos 50 años, que ha estado varias veces en Chile, él fue jurado del Teatro de Concepción, del Teatro del Biobío regional. Él es autor probablemente, para nuestros auditores, si no conocen, de la Biblioteca España y de las primeras bibliotecas que se hicieron en la llegada de los teleféricos en Medellín, en los planes de recuperación de Medellín de la EDU. Claro. Esa biblioteca que tú señalas justamente, que ahora no está en la imagen, pero vamos a llegar a esta, porque esta es la última, justamente hace trabajar el ladrillo de un modo diferente como lo hacían Salmona y todos los arquitectos contemporáneos de él en Bogotá, en Colombia. Todos los demás ayunantes, y el ladrillo trabajando estructuralmente a compresión. Aquí, como se dan cuenta, el ladrillo no toca el suelo, llega a estas diagonales de hormigón, y por lo tanto no está trabajando aquí como piel. Y como piel con todas sus expresiones, cerrado, semiabierto, celosía, y también con esta especie de hendidura, de cuerpo cóncavo, que tamiza la luz para este jardín interior, donde las personas que esperan en la sala de espera de este hospital pueden regocijarse aquí con el espacio, con la vista filtrada y la luz filtrada por esta membrana. Él me contó, lo conozco a Giancarlo, que para este proyecto contrataron a un experto en ladrillos con combinación de acero catalán-español, solo para manejar esa tecnología. O sea, solamente esa parte del proyecto. Porque es una cortina, básicamente, de ladrillo. Claro, es una cortina que tiene unos pequeños hilos de acero por dentro. Pero es fantástico el trabajo del ladrillo, cómo es capaz de, como dice Cristóbal, y es otro uso del ladrillo, que en la época tradicional, digamos, Louis Kahn, Salmona, a nadie se le hubiera ocurrido usar el ladrillo para esto, digamos, era una herejía. Oye, Humberto, aprovechando que están las imágenes en pantalla, ¿algún otro de los proyectos que sugeriste que te gustaría comentar con las imágenes? La Tate Modern Gallery de Herzog y de Murón. Estaba pensando en la misma. Sí, ahí está. Y notable. Claro, que es la extensión porque el primer proyecto era la recuperación de la central generadora de electricidad y esta es la torre que la hacen unos años después. Unos años después, claro. Y justamente el hilo conductor del relato común de los dos proyectos y con su historia es el ladrillo, justamente. Porque aquella estación eléctrica tenía grandes estructuras de ladrillo y hormigón. Y bueno, y estructuras metálicas también. Una gran estación que cayó en desuso y se convirtió en una galería de arte. Y esta es la ampliación, en que vuelven a usar el ladrillo, pero también de un modo más contemporáneo. Ya el ladrillo ahí se pueden ver los dos usos. Es una cosa mixta en que lo usan como estructura y como membrana. Y lo van deconstruyendo. Es espectacular ese proyecto. Yo no lo entendía bien. Este verano estuve allá y lo pude recorrer. Y es realmente impresionante la simbiosis entre los dos y la calidad del trabajo del ladrillo. Un ladrillo más, bueno, en Inglaterra tienen todas las variedades de ladrillo, ¿no? Este es un ladrillo oscuro, un color muy lindo. Cristóbal, tú has estado ahí y conoces la obra, por lo menos. Sí, yo la conozco, es increíble. Y está usado de una manera bien similar a lo de Massanti, ¿eh? Sí. Sí, muy parecido. De hecho, sí. yo también tuve la suerte de estar el año pasado ahí y lo interesante es que la torre, si bien tiene salas de exposición y oficinas, la cafetería está en el último piso y esa está abierta a todo público. Y precisamente ahí donde están las mejores vistas de Londres se aprecia mucho más esta filigrana que ellos producen para dejar pasar la luz, etcétera. Es notable.
Exactamente, yo estuve ahí también y sacando fotos de los detalles, porque me alucinó. Es muy Habíamos interesante. estado viendo acá con una empresa del rubro, estudiando la posibilidad de colgar los ladrillos, fíjate, de una manera seca, así como dobles pieles, tipo eso, ¿ah? Pero subsanando los temas de los temblores y los terremotos acá para que no se anduvieran cayendo. Y ahí algo sí nos alcanzaron a hacer unos diseños por un mocap ahí que quedaron medio congelados, pero hay que retomar eso. Yo creo que retomarlo, yo creo que Giancarlo Massanti, bueno, no sé cuál es la norma sísmica de Bogotá específicamente, pero Colombia está en el cinturón de fuego también, toda Claro. la costa, ellos tienen terremotos, pero no sé en Bogotá específicamente, que es más montañoso, pero lo ha hecho varias veces, así que se puede, yo creo que se puede, Sí, hay que atreverse nomás. sí. ¿Y qué cosas se han atrevido ustedes con ladrillo? Humberto, bueno, tú contabas un poco los proyectos con Fernando Castillo Velasco, etcétera, pero porque también otro de los grandes referentes actuales, que es un también gran amigo nuestro, digamos, y un loco desaforado, es Solano Benítez y Gabinete de Arquitectura en Paraguay. Digo un loco en el sentido de que hace cosas impresionantes con ladrillo. Eh, ¿Y usted, has tenido alguna obra así que te recuerde a ti, Humberto, especialmente que haya sido desafiante con el uso del ladrillo? No, porque a mí me tocó esa época el ladrillo que no nos atrevíamos a movernos de su función estructural tradicional, que era la compresión, y después con el apoyo del hormigón. Y también me tocó vivir, sobre todo en la época que trabajé con Pedro Multiño, Pepe Larraín, el tema del enchape, ¿no? Claro. Hay una época de enchape ladrillo, como la Teletón de Víctor Gavins, como el pueblo inglés, en que el ladrillo tiene una función en el sentido de que le agrega capa de aislante, ¿no? Equivalente hoy día a lo que sería la envolvente térmica, ¿no? Claro, No, no, claro. no, Parece que perdimos a No, Humberto. defensa. Sí. Ay, Humberto, perdón, te perdimos justo cuando estabas hablando de la masa térmica. Creo que el ladrillo usado como enchape, que hay toda una época en la arquitectura chilena, que también Cristian de Grote, muchos lo usaron, no es solamente un tema decorativo, sino que un tema de mantención, que se mantiene mucho mejor que otros revestimientos, que el Irmir, por ejemplo, que también marcó una época que era muy lindo, el Sí, mosaico ese, exacto. pero ha tenido mal comportamiento con el tiempo y con los sismos. El enchape ladrillo se ha comportado mucho mejor. Me tocó vivir esa época y también tiene un componente de agregarle masa térmica, masa para el confort térmico de los edificios. Así que yo creo que eso también es algo que se puede retomar, pensando en los dobles muros, como decía Cristóbal, o en el enchape usado como elemento térmico. No, la verdad es que los edificios que hicimos en ladrillo eran muy tradicionales y creo que lo más que hicimos fue con estas cosas con Fernando Castillo, de viviendas crecedoras, viviendas incrementales, cuyo proyecto más destacado yo no participé, pero que él hizo, que ustedes mencionaron, que es la Comunidad Andalucía, Claro. ahí en la Comuna de Santiago. Sí. Tiene, no sé si la Valentina tiene algunas imágenes ahí de la Comunidad de Andalucía, este Sí, proyecto que ahí es muy está. bonito. Yo Ahí aquí hay vacíos doy fe de que fue la fresco. inspiración de Elemental. Sí, Sí. es muy interesante aquí el uso del ladrillo y el componente social, porque otro elemento social también de esas cosas que uno aprecia con el tiempo, de Fernando, que no solamente fue arquitecto, fue rector de la Católica, fue intendente de Santiago, alcalde, fue político, y es que tuvo la visión de que el tema de una remodelación urbana, que prácticamente en Chile ya es un costo que se da por hecho, y es que cualquier remodelación expulsa a la población original, porque no es capaz de pagar el sobrecosto de la plusvalía que agarra el proyecto nuevo, ¿no? O sea, ese proceso de gentrificación es como natural en Chile. Aquí, Fernando y su equipo, digamos, trabajó gente, obviamente, el mismo, gente de España, mucha, Eduardo San Martín también, ellos resuelven ese tema. Y la gente que vivía en CITES aquí, en condiciones muy vulnerables, la sacan temporalmente mientras se hace el proyecto y esa misma gente vuelve aquí. Eso es notable. O sea, yo creo que hay pocos proyectos en Chile que se hagan cargo de ese costo social. Y esa gente hoy día vive en estas casas y no tuvo que salir de su barrio Claro, y no fueron perder la vida. erradicados. Claro. Mm. Qué Pero es bonito. Bueno, impresionante cómo en toda esta arquitectura, Beto, el ladrillo siempre proyecta calidad, ¿eh?
da como la impresión de viviendas de buena calidad. Sí, y la gente entiende eso, ¿eh? Y no lo Sí. pinta de cualquier manera, ni lo... Sí, porque está como el material, la consistencia del material de por medio, que es como una cosa tan chilena. Sí, ahí los antepechos son de hormigón prefabricado. Prefabricado, claro, con esos diseños Claro, girados de... Ujú. claro. Oye, aprovechando que mientras hablábamos, llamamos a la audiencia a hacer sus comentarios y preguntas, voy a empezar a abrir un poco la conversación hacia el público también. Eh, a ver, Carlos Düring, ingeniero, quería plantear un poco, aprovechar que estamos arquitectos para hablar de otros temas, como tiene que ver el uso de elementos tecnológicos como paneles solares, fotovoltaicos, etcétera, para la eficiencia energética de las viviendas y cómo poder incorporar también tecnologías de eficiencia energética a la vivienda. Y él, además, como buen ingeniero, llama la atención respecto a uno de los mejores edificios en ladrillo en el mundo, que es el Chile House en Hamburgo. Este edificio que tiene forma de barco y que está también hecho en ladrillo. Pero para no dejar sin responder la pregunta de don Carlos, tal vez hablar un poco de las cualidades del ladrillo, porque si bien en su fabricación, el ladrillo, dependiendo de la fuente energética, puede tener generar una cierta huella de carbono, tiene una serie de cualidades que ya hablaron un poco de masa térmica, mano de obra local, pero no sé si a ustedes les gustaría profundizar un poco también respecto a otros temas como la resiliencia, la reutilización, etcétera, del ladrillo. Sí, a mí me gustaría decir algo, no sé, Cristóbal, pero claro, yo creo que Sí. todos esos atributos, el otro día en la preparación de este evento, comentábamos con Cristóbal que en la tabla de consumo energético de los materiales de construcción, que normalmente usamos en nuestra oficina, en nuestro país, el ladrillo y la madera son los más bajos en consumo en huella de carbono, ¿no? Y los más altos están el aluminio y el PVC. Y en el medio está el fierro, en fin, los distintos tipos de versiones del fierro, sea acero inoxidable, qué sé yo. Pero el ladrillo y la madera tienen muy bajo, no solamente en cuanto a costos de producción, porque utilizan materiales que tenemos afortunadamente en nuestro país, en nuestro continente, a bajo costo, sino que también completan el ciclo después de cuando dejan de ser vigentes, se integran a la cadena natural, digamos, ¿no? Se degradan naturalmente bien, no como el aluminio, digamos, y el plástico que tarda cientos de años en degradarse, o todos los tipos de aislantes. Entonces realmente ahí hay un mérito del ladrillo, como dice el señor que nos quiere ingeniero, que hay que valorar también en el mundo actual en que eso hoy día pasa a tener un valor de cara a todos los indicadores que tenemos que hacernos cargo como con el calentamiento global, y vamos a tener que pasar por esas mediciones para certificar edificios. Ya se empieza a medir todo aquello. Así que no es gratis, digamos, consumir PVC, plástico Claro, o aluminio. O sea, el planeta nos va a pasar la cuenta. la trazabilidad. Oye, y lo otro, Sí. también aquí Hernán Echaurren, perdón, sí, dice, y otra cosa es la resistencia al fuego. Que dice, comenta Hernán aquí, los cerros de Valparaíso podrían reconstruirse con ladrillo, digamos, hay un tema también de una cierta robustez, solidez o templanza del ladrillo que todavía lo hacen muy deseable para muchas personas, digamos, que todavía hablan de la casa del material. En cuanto Hay una a... cosa, Pablo, perdona, hay una Dale. cosa que quiero aportar respecto a lo que estaba hablando el Beto, y que más allá también de la sustentabilidad, el ladrillo, respecto, por ejemplo, a la madera, está al debe en avances de tecnología. Es interesante ver lo que se ha hecho con arcilla en otras partes del mundo. Sí. Escuchaba a Hernán Levy el otro día en el primer foro que hablaba de estas posibles celosías o tipos de placas de cerámica de mayor envergadura, la posibilidad también, por ejemplo, de que la arcilla fuera combinada con algunas tierras de color y poder ampliar la gama de colores que podría tener el ladrillo para lograr diferentes expresiones, de manera de que el ladrillo se vaya subiendo
a esta paleta de materiales contemporáneos de un universo súper amplio. Yo creo que hay ahí una deuda todavía, ¿eh? Yo creo que hay un espacio de crecimiento para el ladrillo en esto Sí. que es seductor para la industria. Sí, ¿no? Y el tema, los pigmentos, hoy en día ladrillos de distintos colores, las texturas. Por ejemplo, el desafío, y a mí me consta porque hemos tenido conversaciones con Cristian Barriga de Cerámica Santiago, de que a los arquitectos muchas veces les gusta la textura del ladrillo fiscal, del ladrillo chonchol, pero obviamente no tenemos la calidad ni las cualidades técnicas del ladrillo industrial. Y cómo ellos han ido trabajando distintos modelos para darles caras rugosas, con ciertas imperfecciones al ladrillo industrial, de manera de tener lo mejor de los dos mundos. O sea, un Con material diferentes niveles de certificado, un cocción, material... Claro, perdón. con diferentes niveles de cocción, de manera de que en el fondo Claro. te vaya quedando más... Sí. Claro, y los componentes. Un ejemplo que recuerda y que contesta lo que tú planteaste, Pablo, el tema de los colores, las texturas y la resistencia al fuego también. Yo tengo una experiencia que me acordé ahora y capaz que la pueden mostrar, creo que la envié, el edificio del Ministerio de Obras Públicas de Copiapó. Ese edificio está enchapado en ladrillo, pero en un ladrillo especial que desarrollamos con Ahí nuestro está. amigo, nuestro común amigo Manuel Moreno, con el cual Gran escribimos arquitecto que lo iba a nombrar después, un pequeño homenaje, pero dale, sí. pequeño homenaje a Manuel, que falleció hace muchos años, muy joven, igual que Jaime Sanfuentes, personas de altísimo talento que fallecieron muy jóvenes. Este edificio es un edificio de hormigón, son dos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia en Copiapó, que está enchapado entero ladrillo, pero es un ladrillo especial que desarrollamos con Manuel y con la industria, y el MOP, claro, que es un ladrillo refractario, es un enchape de ladrillo refractario, el que se usa para las chimeneas y para las parrillas. Fuimos y nos gustó el color, nos gustó la textura, lo que le agregaba, como digo, al componente térmico del edificio, pero además nos interesó, ahí se ve más el color, es más ocre, ¿eh? No es rosado, no es rojo, es ocre. Y sobre todo lo que nos convenció, y nosotros convencimos al MOP, es que el aire en Copiapó es muy tóxico porque bajan los humos de paipote, de las fundiciones, que es muy tóxico y degrada muchos materiales y tiene muy problemas de mantención y de obsolescencia rápida. Entonces pusimos este edificio tiene bajísimos costos de mantención porque la parrilla que se ve ahí, el sombradero es de aluminio, entera aluminio, las ventanas obviamente de aluminio, y todo el enchape es de este ladrillo refractario que lo probamos y tiene mucho mejor comportamiento al aire corrosivo de paipote. Entonces con eso logramos convencer al MOP y la verdad que le da una calidad y un color que es el color del ladrillo refractario, ese ocre, esa Claro. textura que es tan especial. Y es más Y más también aproximado. tiene un Claro. cambio de textura ahí entre el zócalo, ahí en el cuerpo a la derecha, ¿eh? Sí, ese cambio, nosotros queríamos poner un zócalo de granito ahí, pero no Ya. dio el presupuesto y tuvimos que poner un porcelanato. Ah, mira. Así que ahí mostramos el hacha, no dio el costo. Pero fíjate que al final el resultado además es un edificio que tiene una simbiosis con los colores del norte, de Copiapó, de la tierra, no se ve como algo extraño. Y aprovecho con esta imagen de contemplar también un comentario que hace Tatiana Amaya, que dice: ¿qué les parece la unión del ladrillo con perfiles metálicos? ¿Conocen alguna obra que resalte estos elementos? Bueno, aquí estamos viendo una que, si bien es aluminio, la combinación del ladrillo con el acero data de la revolución industrial. De hecho, no sé si todavía está vivo ese edificio en Valparaíso. Sí, está, claro, está Claro, protegido, es monumento nacional, entiendo. sí es. Sí. Pero ¿cómo se llama? Era la antigua fábrica de galletas Juque. Ese Juque, que es maravilloso, porque tiene Maravilloso. toda una estructura de acero y todos Sí. los paramentos verticales rellenos con ladrillo y expuesto y diseñado de tal manera que la expresión de su Es construcción fantástico. Quedan muy pocos edificios de esos en Chile, sí. sí. Muy, muy bien. El otro, Yo creo el que, otro también, que es bonito, Pablo, es lo que hace Renzo Piano también, que lo mete como en unos premarcos metálicos, claro, arma unos módulos que los cuelga. claro, y los usa como fachadas de lo que se llama rain wall en Europa y en Estados Unidos, que es casi como un muro cortina de ladrillo, digamos. Sí. Sí, tiene, claro, una unidad de experimentación de materiales Renzo Piano realmente notable lo que es. Tiene un producto
No sé si lo han visto, que lo han utilizado mucho. Aquí lo usó A4 con Borja Huidobro en algún edificio, Cierto, que es cierto. la baguette le llamaron, porque Mm. es como un tubo de ladrillo hueco y que sirve como elemento, digamos, como celosía, para armar celosía. Nosotros lo usamos en un edificio de oficina en Andrés Bello, el edificio que hoy día es de Philips. Un edificio Ah, antiguo. Es una terracota lo que tú decís. Es como Claro, terracota. claro, que arman Oye, y unos módulos de justo, 60 centímetros por 15 para hacer sí, fachada ventilada. sí. oye, justo, qué interesante que estamos ya, le pido disculpas a los auditores que no sean arquitectos, pero bueno, estamos entre arquitectos y estamos hablando y estamos, pero Arquitectos volviéndonos apasionados por la locos con los arquitectura. detalles. Y Santiago Valdivieso, aparte de felicitarlos y saludarlos, quería preguntar sobre otras soluciones del ladrillo, por ejemplo, en cielos o losas, como las bóvedas catalanas, las bóvedas de ladrillo. ¿Y por qué no lo estamos usando tanto en Chile? ¿Habría alguna razón? Tú, Humberto, que además, y ahí quería hacer el homenaje a Manuel, escribiste con él este libro, digamos, que es referente para todos nosotros de la arquitectura moderna en Chile en el siglo XX hasta el año 65. Eh, eh, ¿Por qué en esas eh, traslaciones e influencias, etcétera, de repente técnicas constructivas no llegaron o no prendieron tan fuerte, o sí prendieron y no las hemos puesto en valor? Yo creo que aquí, efectivamente, en el plano horizontal, el ladrillo, para decirlo en términos más abstractos, losas, techo, en fin, en plano horizontal no se ha experimentado suficientemente en Chile. Yo creo que por falta de incentivo, de desarrollo, por cobardía, porque no hay un problema técnico, como digo, el Audio 10 lo hizo muchas veces, Mm. pero no, como tú dices, la bóveda catalana, hay muchos ejemplos de que sí se puede hacer. Aquí no hemos experimentado porque aquí la hegemonía la tiene la losa hormigón. La losa hormigón es súper eficiente, la sabemos hacer y reparte esfuerzos, ¿no? Reparte los esfuerzos de las cargas, la losa sirve para eso. Pero fíjate que hay una experiencia aquí en Chile que es notable, 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 y que debería ser monumento nacional esa casa, que es justamente una obra de Gonzalo Mardones padre, de Gonzalo Mardones Restat, Restart. que en un viaje a Uruguay, porque él fue director de no sé si la UIA o la FAP, un gran alto dirigente gremial, el que le debemos la sede de hoy día. Él compró con Ernesto Lavé la sede actual de la Alameda del Colegio de Arquitectos. Él la remodeló. Y él hizo una casa que está en la calle José de Moraleda, inspirado en el Lago Dieste, porque conoció al Lago Dieste en Uruguay y se impresionó tanto que esa es una casa, su casa, que todavía está al fondo de un pasaje cerca de la casa de otro maestro de arquitectura que está en Valdés, a paso de una de otra, que es con bóveda de ladrillo. Sí, de hecho, Gonzalo Mardones Viviani, el hijo de Gonzalo Mardones Restati, gran amigo nuestro, gran arquitecto y colega, por el chat de las preguntas, justo decía que era la Casa Moraleda y que fue, además, tuvo el Premio América de Sí, Arquitectura, o sea, es una casa que no solo fue innovadora por el uso de las losas de ladrillo y las bóvedas, sino que además fue reconocida claro. con un premio. Y es una casa que, como digo, siembra un camino que habría que desarrollar también, que habría que atreverse, porque ahí está la demostración empírica de que se funciona. Bueno, Le Corbusier también hizo casas con bóveda, ¿no? Sí, y También con son de ladrillo, de bóveda. hecho, también. Oye, de hecho, la Vilsa Guá es con ladrillo. Lo que pasa es que lo estucó, pero hay fotos de la Vilsa Guá cuando estuvo abandonada, etcétera, donde se veían los ladrillos a la vista. Oye, aprovecho también de saludar a Gonzalo Mardones y también destacar un proyecto de él que lo nombramos el otro día, que es el edificio de la Chile Tabacos, ahí en el Bosque Norte, que también en su momento, digamos, tuvo una aplicación del ladrillo muy expresiva, muy bonita. Sí, muy Oye, bien. se nos pasó volando el tiempo, ya estamos 10 minutos pasados de la hora de cierre, Pero pero volando. no quería terminar. Bueno, quiero agradecer y pedirle disculpas a la Ale Ramos, a Michelle Vidal, Claudio Barros, por no haber alcanzado a hacer sus preguntas, pero les agradezco su participación. Y no sé si alguna reflexión final o alguna invitación a los colegas arquitectos y arquitectas, sobre todo en un momento en que la construcción va a ser uno de los pilares sobre los cuales vamos a tener que levantar el país y rediseñar el mundo post-COVID. Eh, ¿Alguna saludo, algún mensaje de cierre? Les dejo la palabra a nuestros queridos invitados. Humberto. Dale. Gracias por la conversación. La verdad se me pasó volando el tiempo. Sí. He aprendido un montón a más de las cosas que he escuchado de ustedes. Yo diría que la reflexión es, bueno, recalcar una idea que mencionamos en la conversación,
que es que esto que está pasando en Chile y en todo el mundo nos obliga a una mirada distinta, a pararnos distinto en el mundo. Y una de las miradas es lo que significa valorar las cosas propias, los materiales propios, bajar los costos de transporte, generar empleo, ya que tú lo tocaste también. O sea, hoy día el mandato por varios años va a ser privilegiemos las fuentes de trabajo y las fuentes de vida que generan empleo. Porque tenemos una deuda que nos va a tomar años en recuperar los indicadores de hace un año y medio atrás en empleo. Y justamente esto, todo lo que hemos hablado, toda la operación del ladrillo en todas sus fases es un gran generador de empleo. Y si más encima tiene los atributos de térmico, de mantención, de qué sé yo, de expresividad, de todo lo que le hemos agregado, o sea, estamos haciendo realmente un aporte sustantivo, digamos. Así que yo creo que es buena como mirada final esa reflexión sobre lo propio que nuestros maestros fueron capaces de ver, digamos, Rogelio Salmona, Fernando Castillo, y que hoy día creo que nos cae la responsabilidad de volver a mirarlo con ojos de este momento histórico que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Y también es un llamado a nosotros a revivir los CEAL y todos esos encuentros latinoamericanos que en su momento tú lideraste con esos grandes amigos. Cristóbal, ¿alguna palabra o Sí, reflexión de cierre? me estaba acordando de los mismos encuentros esos de arquitectura apropiada, arquitectura moderna y apropiada. Varios libros que se hicieron Sí, de la misma Cristian materia. Fernández. Sí, sí, varios. Enrique Brown también creo que tiene otro. Sí. Y bueno, en la misma línea de lo que decía el Beto, es una invitación en el fondo a ocupar este material, a ponerlo nuevamente en valor en sus términos expresivos y incorporarle las tecnologías apropiadas hoy en día que nos permiten a las generaciones quizás más jóvenes a aventurarnos en soluciones arquitectónicas más avanzadas o más complejas, como todas las que hemos ido hablando y aparecieron hoy día. Y qué mejor manera que demostrarlo a través de esta invitación al premio en ladrillo que están convocando Cerámica Santiago, la Universidad del Desarrollo, para que todos los arquitectos que tengan trabajo, obras, proyectos en ladrillo se atrevan a presentarlo, a mostrarlo, porque es una gran oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad de diseño, su capacidad de aplicación en todos los ámbitos que se han podido hablar durante la semana del ladrillo y hoy día mismo. Y nada, pues así que un súper material. Así es, y de hecho, como comentan en el chat todavía, y qué mejor manera además de enaltecer el oficio del albañil y generar trabajo. O sea, el ladrillo es un producto que genera mucha mano de obra y es muy fácil de encontrar esa mano de obra. Preguntaban también por el chat si es que se ha perdido el oficio, dónde encontrar buenos albañiles. La verdad es que, bueno, Cerámica Santiago está trabajando con INACAP para desarrollar un curso de capacitación y actualización para albañiles. Y lo otro es que uno de los grandes beneficios de la migración que hemos tenido en los últimos años en Chile es que particularmente de Colombia y Perú han llegado grandes albañiles. Son países, Venezuela también. De hecho, comentaban en el chat la obra de Jesús Tenreiro también, que tiene unas cosas en ladrillo, gran arquitecto venezolano, espectaculares. Hay una tradición, como decía Cristóbal, en Latinoamérica, de grandes albañiles que si en algún momento la perdimos en Chile, hoy en día la podemos retomar e incluso enriquecer con la experiencia y la artesanía de nuestros vecinos. Así que, bueno, tal como decía Cristóbal, los invitamos y las invitamos a todos y a todas a presentar y postular sus proyectos o a los edificios o los arquitectos y arquitectas que ustedes creen que puedan ser merecedores de este reconocimiento. No es un concurso, es un reconocimiento y queremos hacerlo cada 2 años. Hoy, claramente en esta versión, vamos a cubrir probablemente estos primeros 20 años del siglo XXI, pero ya a partir del próximo año van a ser las obras que se realizan entre el 2020 y el 2022, 2022-2024, y todos los años vamos a seguir teniendo y celebrando la Semana del Ladrillo junto a Cerámica Santiago y la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Así que nuevamente agradecer profundamente a mi maestro, querido amigo y actual presidente de nuestro colegio, Humberto Eliach, y a Cristóbal también, amigo de varias aventuras. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y agradecer nuevamente, digamos, a nuestros patrocinadores de la Semana del Ladrillo, como fueron el Colegio de Arquitectos,
la AOA, la Cámara Chilena de Construcción, el Instituto de la Construcción y Plataforma Arquitectura. Que estén muy bien, cuídense y gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, gracias. Chao.